Amigas, amigos, ¿cómo están? Un agrado nuevamente dar mi saludo. Nuevamente estamos con la historiadora María Cecilia Morán. ¿Cómo estás, María Cecilia? Hola Francisco, muy bien, gracias. Qué bueno. Para continuar con esta saga que estamos desarrollando sobre las primeras mujeres y su contribución en la historia de nuestro país. Primeras mujeres que pudieron ingresar a la universidad y también insertarse en una sociedad que, como ya mencioné en la entrevista pasada, históricamente ha sido machista. María Cecilia, en el programa pasado estuvimos conversando sobre las primeras mujeres profesionales que han estado en nuestro país. Específicamente, terminamos con la contribución que desarrolló la doctora Luisa Díaz, ¿cierto? Ujú. Sí. Claro, nos enfocamos bastante en el siglo, a fines del siglo XIX, después de la ley Amunátegui, en estas mujeres que son las primeras que ingresan a la Universidad de Chile, en este caso, y además de esto, que son mujeres que ingresaron a la carrera de medicina. Entonces hablamos de este precedente que sentó, tremendo precedente que sentó Eloísa Díaz, siendo la primera mujer en Chile y también en Latinoamérica en ingresar a la carrera de medicina, seguida, ¿cierto?, por su par Ernestina Pérez, que fue otra tremenda valiente que, que aceptó en el fondo, o más que nada, se opuso a todos los límites impuestos por la sociedad tradicional y ambas fueron las primeras graduadas. Nos encontramos con que en el año 1887 se graduaron estas mujeres y sentaron ese precedente. Ahora, uno podría pensar que luego de ellas dos, de Díaz y de Pérez, se abrió el campo y las mujeres empezaron a ingresar a la universidad de manera masiva y no fue así. Fíjate que en los años 80 del siglo XIX solamente tres mujeres ingresaron a la carrera de medicina. Estas fueron Eva Quesada, Emma Cosio y Elvira Higuerillas, ¿ya? Disculpa, Claro, María porque Cecilia. Sí, una consulta. ¿A qué se debió esa situación de que ah, pocas mujeres ingresaran a medicina? ¿Influyó factor sociocultural? ¿Influyó un factor de que lo que estaba conversando recién, el tema del machismo, de que mal visto que las mujeres ingresaran a la universidad, en este caso a medicina? ¿Qué nos puedes ujú. comentar? Mira, como tú muy bien dices, justamente son varios factores los que influyen. Está el factor cultural, ¿cierto? Una sociedad que a fines del siglo XIX aún era, Chile era un país muy tradicional, muy apegado a las reglas que dictaba la tradición y la religión cristiano-católica. Entonces, las mujeres tenían labores específicas a las que se tenían que dedicar y que estaban enfocadas en su tarea en el espacio privado, no en el espacio público. Por otra parte, también está un poco podríamos hablar de las restricciones ya de manera específica. Y, por ejemplo, después del ingreso de estas primeras mujeres a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, eh, se restringió la entrada de mujeres. Podían entrar, pero se restringió a solamente un 10%, como lo señala Felicitas Klimpel en su libro La mujer chilena y el aporte femenino al progreso de Chile entre 1910 y 1960. Entonces, tú te vas encontrando con factores que son sociales, culturales, ¿cierto? Y con elementos que posteriormente comienzan a emerger cuando de alguna forma los hombres se dan cuenta de que las mujeres están siendo a lo mejor representando un cierto peligro en ciertos espacios, ¿verdad? Entonces ahí ya se empiezan a poner este tipo de restricciones. No obstante, no hay que pensar que esto fue una cerrada de puerta para que las mujeres siguieran ingresando a la carrera de medicina, porque esta misma autora Klimpel que te mencionaba recién señala que entre este espacio temporal que ella estudió, que es 1910 a 1960,
Entre esos años se graduaron en Chile 464 mujeres médicas, ¿ya? Y le suma 781 enfermeras. Cosa que eso en el fondo no es un gran número, no es que digamos, uy, las mujeres, no, pero sí, ¿qué es lo que te está demostrando? Eso te está demostrando que las mujeres comenzaron por una parte, a valorar sus capacidades y por otra parte también a tomar en cuenta la importancia que tenía la profesionalización a lo mejor de sus habilidades, de sus gustos y de sus intereses. Eh, por otra parte, también sabes que me gustaría destacar Sí, por favor. a, a la doctora Eleandra González. Mira, ella es una doctora que muy poca gente conoce, pero es muy importante, porque fue la primera médica cirujana del país. Y ella fue tan relevante que llegó a ser la primera jefa de clínica y también ayudó en la organización de la escuela de enfermeras. Ella, además de haber ayudado en la organización de esa escuela, ejerció como la primera directora de la escuela de enfermeras, junto podemos ponerla a la par de otra doctora que sí es un poquitito más conocida, que es la doctora Juana Díaz Muñoz. Juana Díaz Muñoz también es bien interesante su historia, porque también además de haber sido una de las primeras médicas del siglo XX, ella fue ginecóloga, ¿ya? Y trabajó en el Servicio Nacional de Salud hasta el año 1957, pero no solamente eso, también fue socia fundadora y también organizadora de la Escuela de Nurses y del Hogar del Niño. Eso, déjame, eso podríamos decir que responde no solamente a lo que tú me preguntabas recién, un poco cuáles son los factores como que desde el mismo país vienen a permitir o a poner una barrera a que las mujeres ingresen y se profesionalicen. Lo que hizo lo que hicieron estas médicas, ¿verdad? Responde también a un influjo del extranjero. Es súper importante siempre tener en cuenta qué es lo que estaba pasando afuera, porque igual venía a sentar precedentes en Chile y nosotros siempre hemos estado mirando a qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y en ese tiempo, desde Europa y desde Estados Unidos ya se había profesionalizado la carrera de enfermería, se estaba normando hacia la profesionalización desde el siglo XIX en Europa y en Norteamérica. Se estaba normando también la profesionalización de las matronas, pensando siempre en que si se hacía eso, ¿qué es lo que se iba a lograr? Se iba a lograr, esto desde una perspectiva también muy positivista, ¿verdad? Decimonónica, se iba a lograr reducir la mortalidad materno-infantil. Entonces, esas ideas son tomadas, son vistas en Chile y son tomadas y sientan precedentes para este tipo de iniciativas que, como te comentaba recién, son tomadas por mujeres como esta médica o también como por Cora Myers, ¿verdad? Que fue una tremenda médica, especialista en salud pública y pediatría, que se había graduado en 1917 y que en la década de los años 20 ella fue la principal impulsora de esto, de la profesionalización de la enfermería en Chile, y fue la que finalmente fundó, a ella se le recuerda como la fundadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. María Cecilia, ¿hay algún estudio que indique de las zonas geográficas del país que provenían las primeras estudiantes de medicina, por ejemplo? Mira, la verdad es que hasta el momento yo por lo menos no me he encontrado con ningún estudio, pero de alguna manera podemos pensar que por lógica la mayoría eran de la zona central, pensando en zona central Santiago, Valparaíso, hasta al menos Concepción, ¿verdad?
pero en general nos encontramos con que la mayoría pertenecían a la zona centro del país. Ahora, la mayor parte de estos trabajos se basan, por ejemplo, el trabajo bueno, las historiadoras especialistas en historia de la medicina, de mujeres en la medicina en Chile, en general, como no hay mucha información, se toma la información del libro de Felicitas Klimper, que yo te mencionaba recién. Entonces, ese es como ella aporta muchos datos, ¿verdad? Porque se basa en los censos, pero del dato específico, el dato numérico, ¿verdad? Pero creo que sería súper interesante para más adelante pensar en profundizar y a lo mejor hacer como esta unión tan interesante entre historia regional e historia de la mujer en la medicina. Claro. Y además hay que considerar la ventaja que tuvo Felicitas de que ella efectuó el estudio de manera contemporánea, si se puede decir. O sea, logró captar de alguna manera el fenómeno que se estaba dando. Esta es como una opinión que estoy dando. Y eso además sirve como base para lo que tú estabas comentando, de que justamente el estudio que ella efectuó ha sido la base para estudios posteriores sobre cantidad de médicas en Chile, primeras médicas, abogadas, etcétera, etcétera. Claro, claro, porque ella aporta con ese dato, porque como mujer, en el fondo es súper valioso el trabajo que hizo Felicitas Klimpel. Sería muy bueno que este libro me gustaría que se reeditara, porque ella es una mujer la que lo escribió. Hizo un tremendo estudio. La verdad es que tiene un estudio súper acabado, no solamente de las mujeres en medicina, porque tal como tú muy bien lo estás diciendo, ella estudió todas las profesiones y en el fondo las vinculó con el aporte al progreso del país. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es súper valioso el trabajo de Felicitas Klimpel y por lo mismo, imagínate, esto se publicó en el año 62 por la editorial Andrés Bello, pero es un estudio que hasta ahora, en el año 2020, lo seguimos usando y sigue plenamente vigente. Es súper, súper interesante todo lo que ella aporta con este trabajo. María Cecilia, hace unos días lamentablemente conocimos el fallecimiento de doña Marlene Arens. Eh, Ajá. Destacada deportista nacional, obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne. ¿Ya? Lamentablemente poco se conoce de ella. De hecho, hay un video solamente en YouTube donde se muestra el lanzamiento de la javelina que ella efectuó en los Juegos Claro. Olímpicos. No sé si nos puedes comentar un poco más de ella y también de paso alguna otra deportista que se haya destacado a nivel nacional y que lamentablemente la historia y nosotros lo hemos olvidado. Sí, mira, sería interesante hacer una mención quizás como centrándonos en el periodo que nosotros estamos abordando, que es la primera mitad del siglo XX, sobre todo hacer mención a lo difícil que fue para estas primeras mujeres deportistas, por una parte, dedicarse, ¿cierto? Poder dedicarse a sus respectivos deportes y también pensar en viajar, pensar a lo mejor hacer público que ellas se dedicaban a algo que hay que pensar que al menos hasta los años, no sé, 60, 70, la mayor parte de esos deportes estaban reservados para los hombres y se pensaban desde una mentalidad totalmente machista. Entonces ahí tú te encuentras no solamente con el caso de Marlene Arens, también está Anita Lizana, por ejemplo, quien obtuvo un tremendo título. Anita Lizana obtuvo el título de mejor tenista individual del mundo. Esto fue en el año 1937. O sea, una mujer chilena obtuvo el título de mejor tenista individual de todo el mundo.
¿Y cómo lo obtuvo? Lo obtuvo luego de ganar en el abierto de Forest Hill, que hoy es el US Open, ¿cierto? Jugado en Estados Unidos. Y bueno, ya eso se suma posteriormente, ya en el año 56, como tú mencionabas, a la recientemente fallecida Marlene Arens, ¿cierto? Quien ganó también ella ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne, ¿cierto? Lanzando la jabalina a 50,3, casi 4 metros de distancia. Entonces, hay que pensar, tomar en cuenta que son dos mujeres chilenas que en los años 30, en los años 50, ¿cierto? Para el caso de Arens, fueron igual como estas profesionales, ¿verdad? Que tomaban un poco la decisión de quebrar normas, de sobreponerse, ¿cierto? A lo que dictaba la tradición y dedicarse a un deporte. En el fondo, dedicarse a un deporte es dedicar la vida entera a eso. Claro. Y eso es súper, en el fondo creo que es súper valioso y como chilenos tenemos que empezar a pensar también en cómo se han insertado en el deporte las chilenas, cómo nosotros también hemos visto la inserción al deporte de las mujeres, que implica que una mujer deportista tiene que dejar de lado los hijos, tiene que dejar de lado la casa, a veces también tiene que dejar de lado los estudios, ¿cierto? Porque tienen que viajar, tienen que entrenar permanentemente. Y es una tremenda vocación y es una vocación que también le ha otorgado tremendos triunfos, no solamente esos triunfos fueron de ellas, sino que esos triunfos finalmente son de todos nosotros. Entonces es un tema que es súper interesante y que hay que seguir abordando, sí o sí. Exactamente, esa es la idea, por eso efectuamos estos especiales y que te agradezco nuevamente esta oportunidad de poder conversar sobre este importante tema que se habla mucho en los medios, etcétera, etcétera, pero que a la hora de los hechos poco se aplica. El tema de destacar a mujeres nacionales que han contribuido a nuestro pasado y que están contribuyendo también en el presente y contribuirán en el futuro. Te quiero agradecer por este espacio, por esta entrevista y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Francisco. De nada.